y sé parte de... En nombre de la presidenta de la Asamblea Nacional, la honorable diputada Dana Castañeda Guardia, su junta directiva, la Dirección de Estudios Parlamentarios de la Asamblea Nacional y el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el honorable diputado Joan Manuel Guevara, es un verdadero placer darles la bienvenida a este conversatorio de vicecancilleres en el marco de los 120 años de relaciones diplomáticas entre la República de Panamá y la República Oriental de Uruguay, titulado Retos y desafíos hacia la integración de Panamá al Mercosur. Como primer punto, tendremos palabras de apertura por el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, el honorable diputado James Acosta Guerra. Fuertes los aplausos. Muy buenos días a todos. Su Excelencia Carlos Ruiz, Vicecanciller de la República de Panamá. Su Excelencia Nicolás Albertoni, Vicecanciller de la República Oriental de Uruguay. Su Excelencia, miembros del cuerpo diplomático acreditados en nuestro país. Honorables diputados Johnny Guevara, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional. Su Excelencia Fabiana Gabriela Martín, Presidenta del Parlasur. Su Excelencia Ana Olivera, Presidenta de la Cámara de Representantes de Uruguay. Honorables diputados y diputadas de la Asamblea Nacional de Panamá. Honorables diputados Juan Martín Rodríguez, Secretario General del Parlamento Latinoamericano y Caribeño. Honorable señor Carlos Alvarado González, Secretario General de la Asamblea Nacional. Distinguidos representantes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Señores representantes de las distintas universidades nacionales, distinguidos estudiantes de las escuelas de Relaciones Internacionales, invitados especiales, señoras y señores. Buenos días, me siento honrado de participar en este acto organizado por la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional como segundo vicepresidente de la Asamblea. Me corresponde dar unas palabras de apertura en el conversatorio sobre el marco de los 120 años de relación diplomática entre República de Panamá y la República Oriental de Uruguay. Según los datos históricos proporcionados en los libros de 100 años de relaciones diplomáticas de la República de Panamá y el Oriental del Uruguay, del abogado panameño Juan Pablo Fábrega Polleri, se expone que el 10 de noviembre de 1903, la recién establecida República de Panamá envió una misiva a través de su ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Vicente de la Espriella, al gobierno de la República Oriental de Uruguay, solicitando el reconocimiento diplomático. La relación diplomática se formalizó el 28 de octubre de 1904, es decir, que hace 2 días exactamente se han cumplido los 120 años de relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Esta nueva Asamblea Nacional se enorgullece en organizar este acto, comprometidos en su rol de facilitar estos ambientes de diálogo que permitan al país fortalecer y estrechar los lazos diplomáticos con las demás naciones. Hoy, con la presencia de 2 vicecancilleres y el de la República de Panamá y la República Oriental de Uruguay, que en este acto recuerdo cuando esta institución comenzó en 1990 de historia entre ambas bajo la dirección naciones. del doctor Desde Menalco esta Solís, que en tribuna paz descanse. podemos señalar que nosotros estaremos Era una idea anuentes y lo que se respaldando la tenía en torno al iniciativa SPI, que se esté gestando con el ánimo desde de la dotar al primera presidente de la semana República de inicio de del un nuevo pie de gobierno fuerza del excelentísimo exclusivo de la presidencia de la presidente José República Raúl Mulino, para de defender que y formamos custodiar parte como país la seguridad de asociado las instalaciones del mercado presidenciales común del sur, del presidente Mercosur. y de sus familiares más Tal cercanos. como lo menciono, el pasado 1 Ha de pasado julio, mucho la desde honorable entonces a la diputada fecha, Dana Castañeda, y en el poco a discurso poco el dirigido a la SPI nación, se ha ido una de las prioridades de la granjeando nueva asamblea es el discutir reconocimiento iniciativas nacional e legislativas internacional que por su incentiven las profesionalismo y inversiones sobre el desarrollo todo económico de por nuestro su país. apego a En la tal ley, sentido, a para la nuestro Constitución país será de gran y importancia a participar la lealtad en el Mercosur, para con el cual país. se destaca como el 4.º bloque económico El momento de es mayor propicio importancia, porque inician una y la carrera 5ª economía importante mundial al formar dentro parte de de este esta mercado entidad. económico. Se estará incrementando nuestra consolidación Solo el tiempo comercial en todo el hemisferio latinoamericano, al poder ofrecer los servicios logísticos y multimodales a beneficio del trasiego de mercancías de los países que conforman Mercosur.
por el Canal de Panamá y nuestras instalaciones portuarias, generando el incremento del intercambio económico de la región y facilitando el comercio internacional. Les agradezco a todos los presentes su participación en este conversatorio organizado por la Asamblea Nacional por conducto del diputado Joan Guevara, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Seguidamente, le concedemos la palabra al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el honorable diputado Joan Manuel Guevara, quien fungirá como moderador en este importante acto titulado Retos y Desafíos hacia la integración de Panamá al Mercosur. En estos momentos, las compañeras de la Comisión de Relaciones Exteriores estarán entregando algunas tarjetas para el personal que desee formular algunas preguntas y serán contestadas al finalizar el conversatorio. Buenos días a todos. Me sumo a los saludos del vicepresidente para adelantar un poquito, ya que tuvimos unos pequeños atrasos, como todos sabemos, y les agradezco mucho. Su Excelencia José Raúl Mulino, al asumir la presidencia, destacó la importancia de la integración regional y de fortalecer los lazos comerciales en América Latina. En su discurso de toma de posesión, afirmó que la incorporación de nuestro país al Mercosur podría abrir nuevas oportunidades comerciales, facilitar el intercambio de bienes y servicios y fomentar la cooperación económica y cultural con los países miembros. El presidente señaló que esta integración permitiría también una mayor capacidad de negociación en el escenario internacional y el acceso a un mercado ampliado, lo cual beneficiaría al desarrollo económico y social del país, y consideró la posible integración como una estrategia clave para impulsar la economía panameña y consolidar nuestro papel en el comercio regional. La expectativa es que al unirnos a este bloque, Panamá podría fortalecer sus conexiones con importantes mercados globales y contribuir con su infraestructura logística, especialmente a través del Canal de Panamá, que es una vía crucial para el comercio internacional. También vemos en el Mercosur una oportunidad para expandir las relaciones comerciales de Panamá en sectores como la ciencia, la tecnología, el transporte y el turismo, gracias a los lazos económicos ya presentes en Sudamérica. Pero es importante consensuar este proceso con toda la sociedad panameña, incluyendo a productores, industriales, comerciantes, profesionales y trabajadores para asegurar una integración económica que beneficie a todos los sectores. Es por eso que nos encontramos hoy aquí en este evento de alto nivel con la participación de los cancilleres, Su Excelencia Nicolás Albertoni de la República Oriental del Uruguay, a quien invito a pasar al frente, y de Su Excelencia Carlos Ruiz de la República de Panamá. Por favor, acompáñenos también y así daremos inicio a este conversatorio que hemos titulado Retos y Desafíos de la integración de Panamá al Mercosur. Muchas gracias. Bueno, iniciamos con la pregunta para el canciller Albertoni. Primera pregunta sería, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta el Mercosur en cuanto a la integración de nuevos países y cómo podría superarlos Panamá? Porque sabemos que a Bolivia le tomó varios años llegar a ser miembro asociado y después miembro pleno. Bueno, primero, buen mediodía para todos. Vicecanciller, si no voy a perder el trabajo. Bueno, primero es una alegría estar acá. Yo creo que en estos dos marcos que nos unen, Johnny, para los 120 años de relaciones diplomáticas con un país tan importante para nosotros en nuestra relación bilateral, pero también esta dimensión que adquiere ahora en este contexto, coincidentemente con los 120 años, pero también en nuestro carácter de presidencia pro tempore también de Mercosur, que estamos por este semestre desde Uruguay. Así que yo creo,
voy directo entonces a tu pregunta y agradecer también a los presentes, ya se mencionó, pero bueno, tenemos aquí a la embajadora de Uruguay en Panamá y también a la presidenta de diputados, Ana Olivera, y bueno, a todas las autoridades presentes. De mi parte, yo creo que el resaltar los desafíos es básicamente como todo proceso de apertura que tienen los países, ¿no? Obviamente hoy Mercosur es un bloque muy importante, estamos hablando de 300 millones de habitantes, más o menos se habla así que es la quinta economía del mundo, pero sí también quiero usar estos minutos para ser sincero, ¿no? Es decir, yo creo que la mejor demostración de la relevancia que tiene el bloque para un país como Uruguay es que en 33 años de historia, más allá de compartir a veces los caminos y no, seguimos siendo parte del bloque. Y no hay ninguna visión en el horizonte que nos lleve a pensar a Uruguay no siendo parte del bloque. Dicho esto, sabemos, y lo ato a la pregunta, que hay muchos desafíos en el camino. Fíjense que Mercosur nace en marzo del 91 y a los pocos años se proponía hacer un mercado común, que más o menos no hay que ser experto, pero un mercado común implica un arancel externo común, una libre circulación de personas. Y eso en 33 años no ha pasado. De hecho, hoy estamos en un estadio de zona de libre comercio imperfecta en términos técnicos, ¿no? Es decir, que uno básicamente lo que sería es que el arancel externo común tiene enormes desafíos todavía, no lo es tan común como uno imaginaría, pero asimismo, hoy representa a Mercosur cerca de un 25% de nuestras exportaciones, para el caso de Uruguay, y más o menos anda oscilando un 40% de las importaciones. Entonces, es un bloque importante. Nosotros vemos con buenos ojos el interés de Panamá, primero porque es un país que compartimos valores. Yo creo que ha sido claro con el nuevo presidente en lo que nos ha unido también en posicionamientos regionales. Con Carlos hablamos mucho en temas de política latinoamericana y el posicionamiento común también en los organismos multilaterales. O sea que vemos con buenos ojos que un amigo de camino como Panamá está interesado en el club del que somos parte. Pero también nos interesa, y yo creo que sería parte de la oportunidad, desafío que aparece, es para sanamente reclamar que, bueno, si no estamos logrando en Mercosur los objetivos quizá propuestos en el 91, haya márgenes de flexibilidades en el bloque para poder avanzar a los tiempos que algunos pretenden, ¿no? Fíjense, con la Unión Europea, esperemos y ojalá se pueda avanzar en un acuerdo, pero hace 25 años estamos en esto. Y acá no quiero empezar con una pálida, quiero empezar con sinceridad, porque empiezo diciendo que Mercosur es muy importante para nosotros, pero la verdad que estaríamos perdiendo tiempo todos si solo digo lo positivo y no digo también los desafíos. Entonces, como proceso de apertura, y cierro con esto, como proceso de apertura yo creo que los desafíos que tendría Panamá son de todo proceso básicamente de apertura comercial. Yo soy, la verdad, que negado a hablar en esos términos ricardianos de ganadores y perdedores en la apertura comercial. Hoy cada vez más yo creo que hay diferentes niveles en la apertura. Están los ganadores, porque siempre hay ganadores en una apertura. Están los que están expuestos a la competencia, y no siempre competir es perder, porque hay sectores que van a tener que competir más, que hay evidencia de sobra que a veces esa mayor competencia genera mayor competitividad, y uno suma tecnología, etc. Y después sí, hay sectores que pueden estar más vulnerables en la apertura. Y con esto no estoy diciendo nada nuevo, en todo proceso de apertura están esos. No me gusta esa lógica de blanco-negro, muy ricardiana, tradicional, de habrá ganadores y habrá perdedores, ¿no? Es decir, porque en ese camino hay un gris que es muy importante. Y aquellos sectores que se vean expuestos a la competencia, que repito, por años a veces se ha dicho y se nos ha inculcado que la competencia era perder, ¿no? Lejos está de ser perder, y a veces motiva a sectores a poner tecnología, como digo, innovación. Pero yo creo que en ese camino, usar las herramientas que tiene la apertura comercial, que no todo se negocia para abrir un mercado de la noche a la mañana. Hay canastas desde grabación, hay sectores en una negociación que pueden quedar afuera, y con esto no digo nada nuevo, porque en cualquier acuerdo comercial obviamente va a haber una puja en qué sectores ingresan y qué no, pero sí la clave es negociar un proceso
uno difícilmente es parte de un bloque tan relevante como Mercosur si no hay una negociación para justamente en qué página estamos parados. Entonces yo pondría eso como contexto, que la verdad que como uruguayo me alegra que estemos dialogando esto en los 120 años de relaciones diplomáticas. De hecho, hasta en lo personal, cuando miraba la historia, veo que la primera visita oficial es de Baltasar Bruma en 1918, que un político de mi partido, y bueno, ex canciller y ex presidente de Uruguay. Así que esto se da en un momento clave, y no solo todo esto es positivo, mañana un Panamá en Mercosur desde lo cuantitativo, comercio e inversiones. También por lo cualitativo, yo creo, y a no negar. Un país como Uruguay ve en Panamá hoy, como a veces se dice, un like-minded country, ¿no? Es decir, bueno, tenemos mucha visión común de entender el mundo. Ya cada vez hablamos menos de geopolítica y más de geoeconomía, porque hoy, dado que hay bajo consenso en el multilateralismo, Johnny, nos pasa que hay una corriente muy importante hacia los bloques. Ahí vemos siglas como CPTPP o TISA, que es un acuerdo interesante de servicios, Trade and Investment Services Agreement, que fíjense, empieza siendo una excepción, dado que en el multilateralismo no avanza, en las negociaciones de servicio, crean un acuerdo plurilateral que hoy representa el 70% del comercio de servicios. Entonces, es verdad que se ha regionalizado el mundo, y por eso tampoco vemos negativo ese entramado en el que estamos como Mercosur, pero sí necesitamos dinamizarlo. Necesitamos dinamizarlo. Repito, el caso de Unión Europea es claramente un ejemplo que no condice con el mundo. Pasar 25 años negociando un acuerdo es casi que hasta que el mundo cambió. Pero eso no quita de que mañana Panamá sería un actor muy relevante para sumarse a este barco de Uruguay, de seguir dinamizando el bloque, a veces se habla de flexibilización, modernización, a mí no me gusta tanto adjetivo, pero sí es dinamizar el bloque y adaptarlo a los tiempos actuales. Y que si algunos países quieren avanzar hacia determinados tiempos, claramente lo pueden hacer. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora tenemos una pregunta para el vicecanciller Carlos Ruiz. Desde el punto de vista político y diplomático, ¿qué beneficios traería para Panamá la asociación con un bloque como el Mercosur? ¿Podría Panamá tener un rol estratégico considerando su posición geográfica y su rol como hub logístico? Muchas gracias, mi querido diputado. Primero que nada, quiero disculparme por la tardanza. El vicecanciller me dice, oye, eso de la hora de Panamá es verdad, ¿no? Disculparme por la tardanza, porque ahorita mismo él está saliendo ahorita mismo a las 3 de la tarde de viaje. El señor presidente y el canciller me han encomendado una misión a las 3 de la tarde, así que en ese espacio es que se dio el pequeño percance de llegar tarde. Lo primero y creo que lo más importante es felicitar al gobierno uruguayo, al país, a nuestros hermanos uruguayos por haber tenido un excelente ejercicio democrático hace unos días. Felicitarte, el vicecanciller es un gran amigo, ha estado aquí en varias ocasiones, y yo creo que por ahí, para contestar la pregunta, ¿qué es el Mercosur? ¿Cuáles son los objetivos del Mercosur? Y estudiando y preparándonos en estos meses que el presidente de la República ha tratado y ha puesto como eje central de su política exterior esta iniciativa de aspirar a ser un Estado asociado. Los principios del Mercosur son los principios, la Carta Democrática, la Carta fundacional del Mercosur es una organización, un bloque para promover los valores democráticos y el desarrollo económico con un rostro humano. Entonces, yo diría que, y por eso era que quería empezar felicitando al Uruguay por el ejercicio democrático. Panamá es un país que tiene una democracia activa, viva, por más que tenemos un fraccionamiento del consenso político que existe en todas las democracias, ese yo creo que es el ángulo que nosotros como gobierno nacional y como política exterior estamos buscando en el Mercosur, acercarnos a países like-minded, y en ese sentido vamos por buen camino. El segundo aspecto, que es promover el desarrollo económico, yo creo que, como decía el vicecanciller,
la integración económica, conceptos como la competitividad, como la innovación, apoyar los sectores, ya sean industriales, agropecuarios, todo eso. Panamá, a pesar de que somos un país pequeño, tenemos una identidad nacional como un hub logístico, como ese puente. Nosotros tenemos mucho que ofrecer al Mercosur como un Estado asociado. Nosotros tenemos una plataforma logística, como bien lo decía el vicecanciller, como decía Nico. El Mercosur, muy lejos de ser perfecto, tiene muchos desafíos. Y en esos espacios grises, Panamá puede jugar un rol importante que no lo puede jugar otras naciones, no solamente en Sudamérica, sino en el resto de las Américas. Así que el Mercosur para nosotros puede ser ese espacio, diría yo, en donde nosotros podemos acercarnos más a países que ya llevan 30 años en esta conversación de integrarse, con muchísimo éxito, pero con muchos desafíos. Eso es muy importante y ese mensaje, por eso acojo con muchísima felicidad espacios como este, porque esa es la conversación que tenemos que tener nosotros ahora los panameños. Y no pegarnos esas mentiras de que todo lo que no, hay desafíos, la democracia es así, ese espacio es así. Entonces yo pienso que para responder a la pregunta, Panamá tiene muchísimo que ofrecer en esos espacios grises. Cuando yo soy abogado de profesión, después tuve la fortuna y la ventaja de estudiar economía en la Universidad de Chicago hace muchos años, hace un par de años. Y pensando en todas las reflexiones que decía Nico, el concepto que a mí más me costaba, estudiando, usted es el doctor en economía, me costaba era ese comparative advantage. La fórmula detrás de todas estas leyes, detrás de todos estos acuerdos, detrás de todas estas conversaciones y diálogos democráticos orientados a integrar, a acercarse, a producir desarrollo sostenible, es complicada. Esa fórmula es muy complicada de entenderla. Y esa ventaja competitiva que tenemos los panameños, lo que está detrás de esa fórmula es generar innovación. Y esa yo creo que es la importancia que nosotros le vemos al Mercosur, porque el Ministerio de Comercio, en la Cancillería, le estamos viendo a este acercamiento, a este diálogo, de forzar a través de cooperación y de apertura con países democráticos, desarrollar, que los panameños busquemos la manera de innovar, tengamos la plataforma de producir y generar desarrollo que sea sostenible en el tiempo, desarrollo económico con un rostro humano. Y esa es la parte que, corrígeme si me equivoco, Nico, cuando tú hablabas de esa... Nosotros ahorita mismo no podemos tener una conversación de desarrollo económico sin pensar en la geopolítica mundial y a dónde estamos ahora mismo, las amenazas a la democracia, las amenazas a la desinformación. O sea, todas esas conversaciones tienen un impacto político que afecta al ciudadano promedio y a todos nosotros. Así que en ese sentido yo pienso que lo que está buscando el presidente Mulino y este gobierno con este acercamiento que ya tiene antecedentes, o sea, esto no es una idea nueva para nosotros los panameños, estos son conversaciones que se han dado a lo largo del tiempo y que ahora estamos como país listos a tenerlas y accionar y generar algún tipo de resultado que va a tener desafíos y esos desafíos van a ser criticados desde este mismo recinto. O sea, hay decisiones y de eso se trata. Entonces, yo no sé si así en manera macro, pues acogemos con muchísimo beneplácito y placer. Esto es algo que lo conversaba con el vicecanciller en una visita que tuvo hace menos de un mes, en una reunión bilateral en la que tuvimos y participamos de conversaciones fascinantes de política exterior. El mundo ahorita mismo, Mercosur, Venezuela, es un país que está suspendido del bloque por la situación política antidemocrática que están viviendo en este momento. Entonces, yo pienso que este diálogo que tiene un eje comercial,
de acercamiento en las ventajas comparativas, de integración económica, etcétera, y todo ese espacio nos acerca a defender los valores democráticos. Yo creo que lo más importante aquí, y una lección que debemos sacar de todo este proceso, que no va a tomar 2 semanas, los panameños podemos salir adelante y reiterarte, estoy muy triste que el espacio que tenemos ahorita mismo es muy reducido para hablar de estas aristas demasiado complejas y que se pueden volver bastante conflictivas a veces. Muchas gracias, muy válida su respuesta, muy interesante. Segunda pregunta para el vicecanciller Albertoni. ¿Cómo podría el Mercosur facilitar una mayor integración de Panamá en el mercado sudamericano y qué sectores podrían beneficiarse más? ¿Existen iniciativas actuales o en desarrollo dentro del Mercosur que podrían abrir oportunidades para empresas panameñas? Sí. Bueno, sin duda, yo creo que un mercado de 300 millones de habitantes con ya 33 años de vida habla en sí mismo que es una oportunidad. Eso es innegable. De hecho, acá están los embajadores de Brasil y Argentina, 2 países hermanos, en los que, de nuevo, obviamente Uruguay también, y Paraguay también está aquí. Aquí está, como no lo había visto, perdón, embajador. O sea que bueno, está el Mercosur en pleno. Y obviamente habla en sí mismo que hay una oportunidad. De hecho, bueno, Paraguay lo sabe muy bien, un país mediterráneo que ha visto en los puertos, concretamente en el puerto de Uruguay y los puertos hacia el Río de la Plata, una salida hacia el resto del mundo. O sea que yo creo que la oportunidad habla por sí sola. Sectorialmente, y de hecho también por pertinencia diplomática comercial, yo creo que dado que vamos a tener en la puerta posibles negociaciones y demás, no me pondría a hablar de sectores específicos, porque repito, sería parte mañana de una negociación. Sí uno tendería a pensar que dada la cercanía en términos de producción, ¿no? Me imagino la producción agropecuaria y demás, es muy intuitivo que puede haber también oportunidades para determinados sectores, pero también a nosotros nos ha servido el Mercosur de un punto de vista de algo de valor agregado industrial, ¿no? Es decir, es donde exportamos quizá por el tipo de logística, es básicamente hacia Mercosur es logística terrestre, tú, Johnny, que sabes mucho del sector, y ha generado la posibilidad de, dado que tenemos una normativa con Mercosur, obviamente que un tanto más que con otros países de apertura, nosotros quisiéramos tener con más países aún, ha generado que hemos podido exportar mayor valor agregado, ¿no? Eso es una realidad, uno los ve en las exportaciones y es eso. Pero después hay otra dimensión, ¿no? Es decir, que es también cuánto se puede trabajar en un mundo que vivimos de cadenas globales de valor, que a veces los economistas la complejizan mucho, pero básicamente cadenas globales de valor es que hoy ya es muy difícil hablar de Made in China o Made in the US. Se habla cada vez más de Made in the World, ¿no? O Made in X, porque en realidad es imposible pensar que un único bien empieza y termina su producción en un solo país. De hecho, una nota al pie, pero hay un excelente libro de Rivoli, una colega americana, que sigue el viaje de una simple remera Hering blanca. Sigue el viaje de la producción de una remera Hering blanca, que sería lo más básico, ¿no? Creo que en el mundo de la ropa no habría nada más básico que una remera, como decimos nosotros, manga corta blanca. Del origen al destino, antes de llegar al consumidor, esa remera, ¿ustedes le dicen remera también acá, o chomba, suéter? Bueno, nosotros sí, espero no, porque en otros lugares puedo estar pero en problema en la terminología de remera. Pero esa simple chomba recorre 13 países. Porque hemos llevado la logística a tal extremo de que si doblar esa chomba y ponerla en una bolsa cuesta 0,0 algo menos y me impacta en mi producto final, en el precio final, estoy dispuesto a usar la cadena logística para eso. Todo bárbaro hasta que nos viene una pandemia global, ¿no? Y ahí hay que redimensionar eso, por eso se habla cada vez más ahora de nearshoring o friendshoring también. Pero lo cierto es que vivimos un mundo en que hay claramente un encadenamiento productivo. Y así como les decía que Mercosur tiene desafíos, es innegable pensar que teniendo a Panamá como hub logístico,
Mercosur también sumaría otro eslabón, teniendo a Panamá como salida o entrada de esa cadena productiva que es hacia donde va el mundo. Un Uruguay diría, todo lindo, pero nosotros no necesitamos que esto empiece y muera en Mercosur. ¿Se entiende? Necesitamos que Mercosur, yo insisto visualmente, de que Mercosur debe ser un trampolín, ¿no? Un tobogán. ¿Vieron los niños el juego, ¿no? Es decir, algo donde termina todo. Tiene que ser un trampolín para que justamente salgamos al mundo. Y sin quererlo o queriendo, a veces, no ha sido eso. No hay duda que como mercado de destino y mañana como miembros asociados es innegable que hay una oportunidad. Es innegable porque, de nuevo, se lo dije, 300 millones, 2 economías muy importantes, pero nosotros queremos que además de un buen destino, sea una buena plataforma. Porque en el mundo económico comercial el destino, la otra cara de único destino es dependencia. Y de nuevo, es un importante destino, pero las fluctuaciones económicas de nuestros países nos hace ver que a veces podemos estar contentos con esa dependencia y a veces no tan contentos. Y la dependencia se diluye cuando yo tengo otras alternativas de mercado. Entonces queremos que además de Mercosur haya otras alternativas. Y ahí créanme, y en miras de lo que le puede aportar a Panamá, que yo creo que la insistencia de Uruguay, pero de otros países también en el bloque, nos ha llevado que en las últimas cumbres, y este es un dato interesante, o se ha lanzado una nueva negociación o se ha concluido. Tenemos cerrada la negociación con Singapur, avanzando en las negociaciones con Emiratos. Ojalá, casi que semestralmente vivimos el déjà vu de cerrar con la Unión Europea, esperemos que esta sea finalmente la definitiva. Pero nos ha pasado, y el presidente Lacalle habla de que tanto, ese dicho popular que tenemos, ¿no? Tanto va el cántaro a la fuente que lo termina rompiendo. Tanto creemos que hemos insistido en esta apertura que algo estamos viendo de dinamización en el bloque. Entonces puede ser también un eslabón de oportunidad si mañana Panamá ve como destino, un destino que a su vez esté conectado con el mundo por su agenda externa y contribuya con esa cadena de global de valor que vaya, si tiene sentido, Panamá y espalda como hub logístico innegable en la región para poder ser puerta de entrada o salida de los productos de Mercosur. Muchísimas gracias. Segunda pregunta para el vicecanciller Carlos Ruiz. ¿Cuáles serían los beneficios económicos específicos para Panamá al formar parte del Mercosur en términos de comercio e inversión, así como acceso a nuevos mercados? Ok. En términos específicos, en este proceso en el que nos encontramos, que es la evaluación, el acercamiento, es muy difícil de ponerle un número, como decía el vicecanciller, de ponerle un número a esos espacios. Yo pienso que le haríamos un desservicio a nosotros pinpoint, como dicen los gringos, esto va a subir y esto va a bajar. Una vez entremos a que seamos estados asociados, nosotros, por eso usaba la palabra innovar, nosotros los panameños nos toca el trabajo de desarrollar esas industrias, esas capacidades que tenemos como pueblo, utilizar las plataformas que ya tenemos para eventualmente potencializar y especializarnos en esos espacios donde podemos contribuir. Lo que quiero decir es lo siguiente, y es una pregunta importante. En los escasos 100 días, los benditos 100 días que conversamos aquí, que tenemos de este gobierno, de este quinquenio, al presidente generar este interés de política exterior de acercarnos al Mercosur de esta manera formal, se nos han acercado un número de países y mercados internacionales que van desde la Unión Europea hasta los mercados asiáticos. Hablaba de Singapur, un número de países que tienen unas ventajas competitivas con respecto a otros países, específicamente en ciertas industrias. Se nos han acercado porque definitivamente el bloque del Mercosur, 300 millones de personas ya tienen su manera de trabajar, nosotros podemos facilitar, y ahí es donde se puede volver específico el tema,
Aquí en Panamá tenemos una conversación, un diálogo bastante prematuro, pero que está moviéndose con respecto a esta industria de los transistores, los semiconductores y este mundo de tecnología hacia dónde vamos. Entonces, economías que están muy desarrolladas en ese sentido se nos han acercado porque tienen un interés específico en ese mercado de 300 millones de personas. Entonces, donde nosotros, y ellos por temas arancelarios, por negociaciones que todavía no están totalmente definidas, ven en Panamá bueno, si Panamá, que tiene una posición comercial de este tipo, siendo un Estado asociado, nosotros podemos entonces desarrollar industrias dentro de Panamá para que se abra, o sea, darle vida a ese eslogan tan popular que tenemos aquí en Panamá, que nos gusta repetirnos, que somos ese puente del mundo, corazón del universo, esa identidad nacional que tenemos. Entonces, ahí es donde se puede volver el tema específico. Y nos toca a nosotros hacer ese trabajo, nos toca a todos los órganos del Estado, a todas las industrias, particularmente al sector privado, que es el que eventualmente esto se está haciendo, es precisamente para que el desarrollo económico se haga desde un punto de vista capitalista, fundado en valores democráticos, en el Estado de Derecho. Ese número de sistemas de integración están disponibles para nosotros después evaluar y definir a dónde, para no estar, para ser un poco más específico, yo diría, en mi opinión personal, sin ser un experto en temas de industria comercial, yo diría que la oportunidad específica que nosotros tenemos aquí está alrededor de generar, a ver si podemos nosotros como panameños sentar las bases de hacer una infraestructura que le sirva al sector marítimo, que le sirva al sector multimodal. Acabamos de pasar una pandemia, que ha sido una pandemia global, que puso en relieve muchísimas de las vulnerabilidades que existen en este mundo de hace 75 años, 80 años, de este sistema democrático de integración, al punto que ha llegado que la cadena de suministros está tan diversificada. Entonces nosotros como panameños podemos jugar un espacio específico en esas industrias multimodales. Yo soy muy cauteloso cuando cuando hablo de política exterior y cuando hablo de política económica, me gusta ser cuidadoso en no solamente poner de frente que somos un país canalero, porque la idea es innovar. O sea, nosotros para darle soluciones a nuestros ciudadanos tenemos que innovar, esa economía nuestra es muy de servicios. Entonces lo que nosotros estamos buscando es espacios donde poder desarrollar puntos porcentuales en el Producto Interno Bruto que estén relacionados a otras industrias que no están exclusivamente casadas con ese rol marítimo. Pero a la vez tenemos esa es la competitividad, la comparativa que tenemos nosotros los panameños. Y ahí es donde podemos nosotros atraer distintas economías que se quieren acercar al Mercosur y aterrizar esa idea de ser específico. O sea, la estrategia es 100% positiva, como se dice en inglés, un black canvas que nosotros los tenemos que pintar. Nos toca a nosotros tener este diálogo una y otra vez con nuestros socios comerciales, bilateralmente con Paraguay, con Argentina, con Brasil, con Chile, con todo Sudamérica, a ver dónde podemos nosotros facilitar y entrar en ese principio. Y para no aburrirlos un poco, tengo que ser... Hoy en día tenemos que entender que el vicecanciller mencionaba, está Made in USA, Made in China. Eso pone mucho en relieve la situación en la que estamos ahorita mismo globalmente. Tenemos este mundo bipolar, y hablabas de nearshoring y friendshoring. Tenemos este mundo bipolar que los intelectuales todavía no se han puesto de acuerdo si es verdad que es bipolar o si es un mundo multipolar que tiene una bipolaridad superimpuesta que tiene consecuencias en las cadenas de suministro y en la manera en cómo resolvemos nuestras integraciones económicas. Entonces, lo que quiero decir es, al acercarnos a bloques como el Mercosur, que comparte valores democráticos, valores comerciales, valores económicos con nosotros, lo que estamos es
y esa es la palabra que tener cuidado, alineándonos. Hay que tener mucho cuidado con esa palabra hoy en día, alinearse. Hay que tener una palabra, porque tenemos un país neutral, tenemos un canal neutral, y por ahí esa conversación, alineándonos con un sistema internacional que los panameños queremos, estamos dispuestos a defender en las Naciones Unidas, estamos entrando al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Eso tiene implicaciones en todas estas asociaciones, porque tenemos los otros panameños que estar metidos en este marco, listos para defender a través de todas las herramientas que tenemos el sistema internacional como se ha diseñado y que nosotros los panameños hemos sido partícipes. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que poner innovadores, tenemos que tener iniciativas en las universidades, en las escuelas. Tenemos que empezar a repartir ese mensaje y recoger muchas de las ideas que está hablando Nico para que nuestra juventud, para que nuestras industrias empiecen a acoger y a integrar en sus planes económicos, en sus planes fiscales, a la hora de sentarse, sacar sus numeritos. Ok, bueno, hay una oportunidad aquí, y para eso es que estamos y estaremos siempre dispuestos, y tenemos socios en Uruguay y en otros países dispuestos a ayudarnos. Muchísimas gracias. Una anotación sobre lo que decía Carlos, que me parece importante, y sé que también, dado que estamos en un ámbito parlamentario y a ustedes tarde o temprano este debate parlamentario lo van a tener, es interesante a veces medir estos procesos. Normalmente los medimos en términos estáticos, ¿no? Es decir, uno ve cuánto exporta, cuánto importa y si me sirve o no me sirve. Pero esto es dinámico por naturaleza. Es decir, uno no gana quien no arriesga. Eso es una teoría básica popular, ¿no? Y al final del día, en Panamá, como proveedor de servicios, proveedor logístico, es innegable que no solo hay que medir, y acá le estoy dando de chapa a esto, pero es en general, es innegable medir esto no en términos solo de bienes, ¿no? Es decir, y el estático, que yo ver cuánto exporto, cuánto importo, sectores que se van a ver más vulnerables, ¿no? Porque al final del día, cuando uno pasa esa barrera de la exposición a la competencia, se abren nuevos elementos, como lo que hablábamos. Uno no crea cadena global de valor de esas 13 países en donde pasa esa chomba. Esa chomba entra a ese mercado en la medida que tenga beneficio para entrar a ese mercado. Porque va a usar la cadena logística de doblada y puesta en una bolsa que se reduce en 0,0 algo el precio final, si tiene un beneficio. Entonces, si uno mediría en términos estáticos, no me quiero poner técnico acá, pero es, bueno, ¿cuánto exporto de chomba a Uruguay? ¿Me sirve o no me sirve? ¿Si va a competir o no va a competir? Pero si yo tengo esa dimensión prospectiva, que es a donde cada vez más tenemos que llevar estos debates, bueno, pero si yo me pongo en la cadena global automotriz de América Latina, y capaz que no voy a ser el que voy a hacer el motor, por un tema de ventaja comparativa, pero sí puedo ser, como le ha pasado a Uruguay, ser el que produce el mejor cuero para los autos de alta gama. Y es parte de esa cadena global de valor. Entonces es un elemento dinámico que aparece cuando uno es parte de algo de lo que no era antes. ¿No? Parece un poco de filosofía económica, pero al final del día esa dimensión en los debates parlamentarios, una humilde contribución que creo que son a veces blanco, negro, exporto, no exporto. A nosotros nos pasa ahora que estamos queriendo ser parte del Transpacífico, del CPTPP. Estamos en la lista para ser parte del Transpacífico. Y hoy exportamos 7-8% a los 12 países del Transpacífico. O sea que en términos estáticos, yo no sé si es atractivo, pero sabiendo el potencial que tendría uno cuando pasa esa valla, es lo importante. Entonces esa dimensión, y hablando desde Panamá, no me parece un elemento menor, como por excelencia proveedor de servicios logísticos, todo lo que se podría abrir también cuando uno pasa esa valla de la apertura, ¿no? Sí. En base a eso, la próxima pregunta también interesante. Espero no haberla respondido ya antes, así. No. ¿Qué tipos de apoyos o cooperación técnica ofrece el Mercosur a miembros en áreas como ciencia, tecnología y desarrollo sostenible, en los cuales Uruguay tiene un buen desarrollo? Sí, yo creo que ahí hay buena experiencia. De hecho, tenemos un fondo concreto que es el FOSEM, el Fondo de Convergencia Estructural. Y ahí también sumar, dado que hay aquí también mucho interés parlamentario y en estos días también debates parlamentarios a nivel regional en el Parlasur y Parlatino,
de que esa dimensión también de proveer desarrollo y el Fondo de Convergencia Estructural estrictamente es su fondo de pirámide inversa. Los que más pueden, más aportan, pero menos reciben después de ese fondo. Es básicamente una pirámide invertida financiera, ¿no? Y los países más pequeños pueden hacer también un mayor uso proporcional de los fondos, pero con una vocación de integración regional. Tiene que tener una vocación no unilateral, sino más bien al final del día de integración regional. Se ha usado mucho para la construcción de puentes que unen a dos países, la construcción de carreteras, pero también se lo ha llevado al FOSEM a una dimensión tecnológica y de innovación. Pero yo creo que la dimensión tecnológica e innovación es al final del día de mucha vocación unilateral, ¿no? Es decir, es cuánto yo le saco provecho, o a veces se habla de spillover o derrame, a lo que estoy siendo parte. Yo puedo ser parte de una forma pasiva y exportar más o menos en lo que soy bueno, o tratar de sumar valor, y yo creo que Uruguay lo ha querido hacer. De hecho, tenemos el único Instituto Pasteur de la región, está produciendo ciencia de alta calidad, está en Uruguay. Como tenemos otros elementos, tenemos también el proyecto inspirado en One Laptop per Child, pero hoy cada niño en las escuelas tiene una laptop que lo ha sumado al mundo de la tecnología y ha generado una nueva generación. Y después no quiero sacar de vista los parlamentos. Yo creo que, de hecho, a veces se critica la diplomacia parlamentaria. Yo soy un defensor y creo que a nivel parlamentario es importante la diplomacia, esto lo digo acá, aunque a algunos les guste o no, porque la diplomacia parlamentaria, y acá esto para acá mi presidenta que está acá, contribuye, porque al final del día este juego es normativo. Es decir, si la normativa contribuye o no, o uno firma un acuerdo y lo tienen que ratificar los parlamentos. Sin parlamento no hay nada. Y bueno, por ejemplo, podría, eso es un debate, abrirlo usted, un debate abrirlo, pero seguro, y por las soberanías nosotros nacionales, tiene que pasar por nuestro Parlamento Nacional. Entonces, porque todavía no tenemos esa visión de supranacionalidad que yo creo que podría, quizá está en la inspiración del bloque, pero sin duda nuestro Parlamento Nacional, que es donde pasan nuestros acuerdos. Y yo, por ejemplo, acá tomo la experiencia, no me quiero abrir y de verdad cierro con esto, pero en Uruguay tenemos la buena experiencia de la escuela de gobierno. Yo la verdad que es una escuela de gobierno, de hecho tuve el gusto de ser la primera generación, que hoy reúne a todos los partidos y su eje es el Parlamento Nacional. Y ahí pasamos todos los partidos e integrantes en su momento de las juventudes, ahora ya es más amplio, pero que es parte también de esa vocación que ahora tomó una dimensión regional, la escuela de gobierno, y genera también que la vocación Mercosur ha generado una integración. De hecho se ha tomado a Panamá como hub, me decía aquí está Pablo Sierra, su coordinador general, y esa también es una dimensión que no hay que perder, de cómo mañana los integrantes de Mercosur, pero desde esa visión parlamentaria, de hecho tenemos naturalmente sí un parlamento de Mercosur, pero también tenemos nuestros parlamentos nacionales y con vida propia y muy dinámica políticamente, pero esa visión integracionista también, yo creo que termina contribuyendo a las buenas prácticas reglamentarias, que al final del día cuando nos encontramos acá, políticos jóvenes o gente que está en el policy making pero de una visión de innovación, queriendo mirar hacia el futuro, genera de empezar a conocer buenas prácticas. Y estar integrado nos hace más cercanos a ver buenas prácticas. Muchísimas gracias. Bueno, como sabemos, lamentablemente, aquí hay mucha tela por cortar. Tuviéramos que quedarnos aquí 48 horas en este conversatorio para poder ir aclarando temas. Le tengo una última pregunta al vicecanciller. ¿Cómo podría influir el acceso al Mercosur en la capacidad de Panamá para negociar acuerdos con otras regiones o bloques? Una muy buena pregunta, gracias. Como todo, ¿no? Entrar a negociar, yo diría, no quiero tirar la palabra incorrecta, pero negociar, cuando uno se sienta a discutir y a dialogar temas tan importantes como es la integración económica,
políticas públicas que impactan la vida de los ciudadanos, siempre hay un componente que es no agresivo, sino que es disruptivo. Entonces, entrando en esos diálogos, uno aprende muchísimo de política pública, de cómo gestionar política pública. Van a haber sectores que protegen sus intereses, van a haber otros sectores que quieren proteger sus otros intereses, y van a haber sectores que van a querer atacar a esos otros dos sectores porque me estás quitando lo mío. Y ese es el juego, ¿no? Y por eso conversábamos al principio de democracia. Entonces, en ese ejercicio democrático hay lecciones que aprender sobre best practices. Eso nos está entrenando a nosotros como panameños, no solamente en la Cancillería y el Ministerio de Comercio e Industria, que es el que ya tiene un histórico y tiene antecedentes que han puesto, se han negociado. En los años 90 nos sentamos con Brasil, el expresidente Pérez Valladares, tú ves en un histórico, no es solamente la Cancillería, es incluir a la sociedad a través del Parlamento, y ahí siempre con la esperanza que no podemos perder de que los panameños nos vamos a entender poco a poco más y más, y vamos a llegar a un consenso sobre qué es lo que necesitamos y lo queremos generar como políticas públicas que generen resultados. Y hay mucho que aprender, o sea, es una pregunta bastante buena, muy abierta. Yo pienso que al final de este proceso no solamente vamos a aprender nosotros, los panameños, más de nosotros mismos, sino que vamos a poder acercarnos a nuestros socios comerciales todavía más. Vamos a entender porque hay un componente y quiero estresar enormemente, no solamente porque estamos en nuestro Parlamento, en nuestra Asamblea, lo que decía Nico, vamos a aprender mucho de distintos sectores políticos en otros países y en nosotros mismos. Vamos a ver cómo, especialmente esta semana, aquí mismo en la Asamblea, estamos teniendo discusiones intensas pero democráticas, diálogos fuertes pero democráticos, y así vamos poco a poco aprendiendo. Y aquí la clave de todo esto es sentarse a dialogar, tener una prensa completamente abierta que lleve la información al ciudadano transparente, de una manera transparente. Así que hay mucho que aprender, no solamente en este proceso, sino en todos los que van a venir. Hace un par de semanas hay una conversación sobre la OSD, de cómo nosotros los panameños vemos a la OSD, qué quisiéramos sacar de ese tipo de acercamientos. La OSD, ahorita estamos en una conversación bastante sensitiva sobre listas discriminatorias, estamos teniendo unas discusiones bastante sensitivas en lo que es el proteccionismo. Hablábamos, tenemos mucho que hablar y esto lo tenemos que reproducir. Nearshoring y friendshoring, traer empresas de afuera que vengan. O sea, siempre que hay estas conversaciones y estas iniciativas de política pública que van a afectar ciudadanos, hay una lección que aprender, y es el trabajo de los parlamentos, del órgano ejecutivo y de los sectores empresariales de llevar ese mensaje y llevar ese diálogo que es a veces difícil. Para eso está el sistema, para eso está la democracia, para eso están estas plataformas que tenemos que aprovecharlas. Muchas gracias. En esa línea de ideas, la importancia de la diplomacia parlamentaria es muy importante y, bueno, les agradezco mucho. Entonces, para que proceda. Hemos recibido varias preguntas por parte del público, sin embargo, por cuestión de tiempo, vamos a responder solamente 3. La primera pregunta sería: ¿los países miembros del Mercosur tienen alguna opinión acerca del ingreso de Panamá a este mercado común? Para responder, por favor, invitamos a la presidenta del Parlasur, Su Excelencia Fabiana Martínez, que nos acompaña al podio, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. En cuanto a la pregunta, la respuesta es muy sencilla. Cuando el presidente en la cumbre de presidentes del Mercosur en junio hizo la manifestación de la voluntad de hacer el proceso de adhesión, fue automático. Se transmitió a las delegaciones de los países miembros en el Parlamento, y desde la diplomacia parlamentaria empezamos a tener
contactos con los cancilleres, con el cuerpo legislativo de Panamá. Y también me gustaría hacer una aclaración, entiendo que acá hay muchos legisladores de Panamá, que es muy importante que tengan en claro. El Mercosur, cuando nace en el año 91, nace como una alianza de libre comercio. En el año 2006, cuando avanza esa alianza de libre comercio con el espíritu de darle transparencia y seguridad jurídica, se crea, y estabilidad, se crea el Parlamento del Mercosur, con una dinámica que, como todo proceso de integración, lleva su tiempo. Y todos estos esfuerzos que durante 33 años sin duda se hicieron para que el Mercosur fuera lo que es hoy, faltará un montón, pero mucho transitó también, tienen un único objetivo que no hizo más que repetirse durante estos minutos, que es nuestras sociedades. Y esas sociedades dentro de la estructura del Mercosur están representadas por las delegaciones del Parlamento del Mercosur, por el cual el CMC o el Consejo de Mercado Común debería de informar al Parlamento estas medidas que van a impactar en las sociedades. Para que nosotros resolvamos, no, porque nosotros no vamos a ser la Unión Europea, nuestra intención no es esa, y aparte nosotros, de manera de la idiosincrasia del latinoamericano, estamos a un mundo de lo que es la Unión Europea. Somos diferentes y debemos respetarnos como tal. Tenemos modelos propios. Y en esto digo que cuando se nos consulta o cuando el protocolo constitutivo habla de pedirle una opinión al Parlamento, tiene que ver porque en definitiva y al final del camino, como se habló hoy, todo y absolutamente todo lo que se haga desde el mercado común tiene un solo objetivo, y es nuestras sociedades. Ojalá, como le dije al canciller, tenga la oportunidad de el año próximo iniciar nuestras sesiones teniendo la participación de Panamá en nuestros plenos para poder tener voz y escuchar lo que pasa en esta parte de Latinoamérica. Muchas gracias. La siguiente pregunta sería, ¿cuánto tiempo toma que Panamá entre de manera completa al Mercosur? Para responder, por favor, el vicecanciller Nicolás Albertoni. Esa pregunta, imagino, habría que estar del lado panameño del interés que tenga el país. Sabemos que en diciembre esperemos tener el hito de formalizar este acuerdo marco, que yo creo que va a ser el inicio de un proceso hacia adelante, y el estadio de país asociado, que de hecho lo compartiría con países como Chile y otros de la región, o similar, pero iniciando una negociación. Pero de ahí hacia adelante la pretensión, que no sé tampoco si está claramente de parte de Panamá después de hacer una membresía plena y llevar el tiempo de negociación que eso permita. Como se mencionaba acá el caso de Bolivia, que ha llevado su tiempo, ha llevado también sus años, su proceso de negociación. El caso de Panamá también estará en qué tiempo también ustedes, económico y político, estén decididos a hacerlo, pero no hay una regla de tantos años específicos para ingresar. Y para finalizar, uno de los objetivos del Mercosur es que sus países afiliados tienen la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos, eliminación de los derechos aduaneros y derechos arancelarios. La pregunta sería, siendo Panamá un país de tránsito exclusivamente por el canal, ¿no representaría pérdida económica arancelaria para nuestro país? La pregunta queda abierta para cualquiera de los dos vicecancilleres. La pregunta buena me la pasas. Esa es una pregunta legítima, es casualmente esa pregunta yo creo que la respuesta recoge todo lo que hemos conversado. Nosotros estamos iniciando un proceso muy importante que va a tener y tiene en este preciso momento implicaciones diplomáticas y de relaciones exteriores, no solamente con los socios comerciales,
que están en el Mercosur, sino con el globo entero. Nosotros somos un país de tránsito, como bien lo menciona, donde hay un número de economías especializadas que están interesadas en la respuesta a todas esas dimensiones de la pregunta. O sea, al final, la respuesta a esa pregunta nos las vamos a ir dando cuenta a medida del tiempo, pero lo importante es que el Mercosur y el acuerdo marco con el que estamos trabajando va a dejar las herramientas y las avenidas abiertas para resolver y aterrizar todas las negativas de esa pregunta. O sea, eventualmente tenemos que esperar, el vicecanciller Nico hablaba de, en este juego de economía, de la economía y el comercio y la integración siempre hay, la globalización siempre hay, o sea, es bien conocido, es un secreto bastante conocido, de ahí ganadores y perdedores. O sea, de eso se trata el libre comercio y de eso se trata la apertura, de eso se trata en su esencia más filosófica del capitalismo. Entonces, el trabajo que tenemos que hacer nosotros los panameños con nuestros nuevos socios y asociados es encontrar espacios grises, como mencionaba Nico, en aterrizar que las negativas siempre tienen una opción de solucionarse dentro del marco que estamos tratando así que si eventualmente vamos a encontrar desafíos y vamos a encontrar retos, nosotros los panameños, y entiendo, por lo que se ha mencionado muchas veces, Uruguay, tenemos la disposición y los mecanismos y la inclinación a resolver cualquier negativa que vaya a salir de esta. Y tenemos que tener mucho cuidado, y es un diálogo que tenemos que tener, democrático, de no caer en proteccionismo, porque eso es lo que estamos tratando de huirle, esa filosofía económica. O sea, hay muchas cosas en juego y tenemos que tener la madurez como nación, que la tenemos, de tener esas conversaciones una y otra vez, porque no es simplemente que alguien llega y dice o escribe un artículo en el periódico, no, ese es un diálogo que tiene que ir madurando y que tiene que ir bueno. Por eso es que, para cerrar, quiero felicitar nuestras relaciones diplomáticas con el Uruguay, que cumplimos hoy 120 años. Tenemos una disposición, Panamá y Uruguay tienen una relación histórica demasiado importante, estamos muy contentos. Nuestra embajadora está camino, nuestra nueva embajadora está camino hacia el Uruguay. O sea, esas respuestas, todos esos desafíos las vamos a encontrar y tenemos muchísima fe de que ser un Estado asociado del Mercosur no solamente nos va a brindar esos desafíos, sino muchas cosas buenas que eventualmente las podemos diversificar de una manera innovadora, de una manera competitiva, y que vamos a encontrar espacios para cualquier industria o sector que se sienta afectado, pero lo vamos a hacer siempre con ese diálogo y esa transparencia que le corresponde. Muchísimas gracias. Panamá es un gran país lleno de cultura y tradiciones. Fuerte los aplausos.
Uruguay, nación divina, con tus hombres y mujeres, la más pacífica eres de la América Latina. El sol tu gente ilumina para que adelante sigas. Por eso en progreso espigas y reluces como estrella, la patria, la tierra bella de José Gervasio Artigas. Uruguay con tus caudillos, de belleza sin igual, con el cerro, el catedral como el palmar de castillos, tus sitios llenos de brillos, Maldonado en su deseo, Tacuarembó me recreo mirando cada montaña y el río La Plata que baña tus costas, Montevideo. Uruguay tan productivo, de José Pedro Varela, que estableció en cada escuela un sistema educativo. Pueblo futbolista activo, de los charrúas equipazo, Suárez, Cavani de paso, Diego Forlán lo hizo bien y Alcides Quiguía también, autor del Maracanazo. Uruguay, tierra primera, orgullo del continente, con su primer presidente, el gran Fructuoso Rivera. De Benedetti, Lumbrera, otra como tú no hay. Qué tierra ejemplar, caray, de infraestructura pública, la respetable República Oriental del Uruguay. Uruguay, un rico suelo, qué bendecido eres tú, con las piedras, Paysandú, Rivera, Saltos y Melo. Quiroga Horacio, tu cielo en sus obras multiplica. Galeano, que en ti radica. Jorge Dexler, cantautor. Uruguay, el gran amor de José Pepe Mujica. Uruguay, cumpliendo estás con Panamá en relaciones, 120 años de acciones llenos de amistad y paz. Albertoni Nicolás, tu subsecretario está feliz y por eso acá con los nuestros se reúne, dando fuerza al puente que une a Uruguay con Panamá. Como último punto del programa, daremos las palabras de agradecimiento por parte del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el diputado Joan Manuel Guevara. ¿Qué mejor manera de celebrar los 120 años de relaciones diplomáticas entre la República Oriental del Uruguay y la República de Panamá que con un conversatorio de este nivel? Agradezco a ambos vicecancilleres por hacer un espacio en su apretada agenda para compartir con nosotros todas estas ideas y conocimientos el día de hoy. Hace unos días tuve la oportunidad de visitar la bella ciudad de Montevideo en un recorrido de diplomacia parlamentaria, en donde pude conversar sobre diversos temas de interés con el vicecanciller Albertoni. Fui recibido muy amablemente por la Cámara de Representantes, por la presidenta de la Cámara de Representantes del Uruguay, la diputada Ana Olivera, a quien agradezco por aceptar la invitación y estar aquí el día de hoy. Con la directora de la Delegación de Uruguay, del Grupo del Mercado Común y futura embajadora de Uruguay en Panamá, la embajadora Carolina Villarrubia, quien nos dio muchas luces sobre lo que es posible lograr siendo parte del Mercosur. En el Parlasur tuvimos una excelente reunión de trabajo con los señores Rafael Reis,
secretario de Relaciones Internacionales, y Federico Ricañi, secretario administrativo de este importante foro regional, en el afán de saber el papel que jugará esta Asamblea Nacional en ese foro parlamentario. Y ese día, la presidenta del Parlasur, la diputada Fabiana Martín, aceptó amablemente también nuestra invitación y cambió su itinerario para estar aquí con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Pero hubo una reunión que me dejó sorprendido con la cantidad de información que recibí y de la que dispone la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, en donde fuimos recibidos por su secretario general, Sergio Abreu. Cuando me mostraron toda la data que tienen disponible para el público, así como los mecanismos y facilidades para promover el comercio interregional, no pude más que decirles: ustedes tienen el secreto mejor guardado del mundo. Y es que ellos me comentaron las dificultades que muchas veces tienen para divulgar toda esa información valiosa, que seguro sería un gran generador de riquezas y empleos dignos para nuestra región, fortaleciendo las pequeñas y medianas empresas, además de los emprendedores. Es por eso que más eventos como este se hacen necesarios con la finalidad de divulgar y hacer transparente la información que debe llegar a todos y todas, especialmente a los tomadores de decisiones, para que estas decisiones efectivamente sean las más acertadas en beneficio de nuestros pueblos. Finalmente, quiero agradecer al equipo técnico de la Comisión de Relaciones Exteriores por todo el trabajo desarrollado junto a la Dirección de Estudios Parlamentarios, Relaciones Internacionales, Protocolo, Comunicación, Informática, Servicios Generales, Seguridad y la Dirección de Cultura, que nos han deleitado con un gran cierre, con una muestra de nuestra vasta herencia folclórica y también la 10ª declarada por nuestro destacado poeta Luis Bernal, escrita especialmente para este evento. Muchas gracias a todos y todas, y esperamos tener muchos más actos como este que contribuyan a hermanar aún más nuestras naciones latinoamericanas. Muchas gracias. De esta forma, finalizamos este conversatorio titulado Retos y desafíos hacia la integración de Panamá al Mercosur. Agradecemos a todos los presentes por su valiosa participación y a todo el equipo detrás de este importante evento. Que pasen todos un excelente día. Descubre todo lo que la Asamblea Nacional tiene para ofrecerte. Visita www.asamblea.gov.pa y obtén una visión completa del trabajo parlamentario. Accede a información actualizada sobre transparencia,